Antes de avanzar más en el terreno de esta curiosa oposición complementaria, reparemos un poco más en los desahogos del último artículo y en las invectivas que acompañan la identificación de la libertad sartriana con el ultrabolchevismo. El lenguaje indirecto y las voces del silencio es un típico producto de Merleau-Ponty maduro en la línea de las indagaciones que le llevarán a lo visible y lo invisible, rotas por la muerte, pero que ya estaban planteadas en la intuición básica de su primer libro. Ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo, y ese nudo que entrega como despedida a los tiempos modernos es el lenguaje de las palabras y el lenguaje de la pintura. Uno es indirecto y otro silencioso. Es una postura en confrontación con la mantenida por Sartre en ¿Qué es la literatura?, 4 años antes. Sartre separaba tajantemente el lenguaje de la literatura. La prosa, que es naturalmente significante, la prosa es el imperio de los signos, de lo que hacen poetas, pintores y músicos que no hablan ni con voces de silencio, sino que hacen de las palabras y los colores imágenes que representan más que expresan la significación. Ese desgarro amarillo del cielo encima del Gólgota no lo ha tejido Tintoretto para significar la angustia, ni tampoco para provocarla. Es angustia y es cielo amarillo al mismo tiempo. En cambio, Merleau se complace en la aproximación y la fusión. Por una parte, el lenguaje expresa tanto por lo que dice como por lo que no dice. ¿Y si hay oculto en el lenguaje empírico un lenguaje elevado a la segunda potencia en el que de nuevo los signos llevan la vida vaga de los colores? Una novela expresa tácitamente como un cuadro. Hay un uso vivo del lenguaje que hace que lo escrito vire hacia un valor segundo que casi coincide con la muda irradiación de la pintura. Por otra parte, las voces de la pintura son las voces del silencio, y en cuanto tales penetran más que el lenguaje en la carne del mundo. Pero, en cambio, sufren más con el tiempo. Los fragmentos del templo de Apolo de Olimpia alimentan anacrónicamente un mito fraudulento de Grecia, mientras que los fragmentos de Heráclito o de Safo llegan incólumes a través del tiempo. En todas estas reflexiones, Merleau-Ponty está apuntando a la idea central husserliana, el sentido, que ni él ni Sartre supieron centrar. Merleau-Ponty piensa que el lenguaje no está al servicio del sentido y que el mundo está preñado de sentido, y le deja a Sartre, como despedida de la revista, este regalo envenenado, que es, a su vez, una preciosa síntesis de su posición filosófica. Lo que queremos decir no está ante nosotros, fuera de toda palabra, como un puro significado. No es más que el exceso de lo que nosotros vivimos sobre lo que ya ha sido dicho. 2 años más tarde, ya en frío, el tono cambia y la requisitoria es implacable. Frente a su propia ambigüedad nunca confesada, el escalpelo sartriano es calificado, aprovechando la deriva comunista de Sartre, como ultrabolchevismo. Si lo social es solamente el residuo inerte y confuso de nuestras acciones pasadas, no se puede intervenir e imponer orden más que por medio de una creación pura. Así pues, en esa yuxtaposición de extremo subjetivismo y extremo objetivismo, acción comunista y elección libre sartriana coinciden. Este es el comienzo. La filosofía del objeto puro y la del sujeto puro son igualmente terroristas. Merleau-Ponty ve la trampa que amenaza a Sartre en su aproximación al comunismo
y su dialéctica es implacable. Si Sartre confesase que el comunismo es un pragmatismo que pone a la cruda luz del día la diferencia entre la teoría perfecta y la práctica inconfesable a la que ha llegado, estaría denunciando la teoría comunista. Pero si piensa que lo que en el fondo de la teoría comunista hay de verdad, más allá de la cáscara ideológica de la dialéctica, es la voluntad categórica de hacer que sea lo que nunca fue. Entonces, entendido así el marxismo en términos del ser y la nada, la propia elección sartriana puede ser leída como ultrabolchevique. Por lo tanto, si Sartre tiene razón, Sartre está equivocado. A partir, entonces, del apoyo al comunismo expresado en los comunistas y la paz, el comunismo no necesita ya ser justificado por la filosofía de la historia o por la dialéctica, sino precisamente por su negación, con lo que queda verdaderamente comprendido, hasta que lleguen los tanques. En esa tesitura, la acción no puede quedar condicionada por la duda o la incertidumbre que paralizan, pues la situación que exige la acción es una situación de urgencia permanente. Merleau-Ponty acaba atribuyendo entonces a Sartre la defensa de un tipo de elección inmotivada que va mucho más allá de la teoría, más matizada, defendida por Sartre en El ser y la nada. Comienza así la simplificación del adversario que provoca la respuesta analítica de Simone de Beauvoir, siempre más fría y verdaderamente filosófica que la de sus compañeros. La escisión entre el ser y la conciencia de Sartre hace que Merleau-Ponty traduzca en fórmulas muy claras su posición frente a la de su amigo. Entre el hecho puro que tiene el sentido que se le quiere dar y la decisión que solo le da uno, no hay mediación. La mediación sería lo probable, el sentido que los hechos parecen recomendar. No podría decir Merleau-Ponty de modo más claro la distancia entre el sinsentido del ser sartriano y el sobresentido del mundo merleau-pontiano. En tal caso, la acción pura, llevada al límite, es el suicidio o el asesinato. Como se ve, al calor de la polémica, la radicalización de lo que se expone arrastra la radicalización de las formulaciones, y cuando Merleau-Ponty, por ejemplo, dice que para Sartre no hay diferencia entre un amor imaginario y un amor verdadero, porque el sujeto es por definición lo que piensa que es, entonces está abdicando incluso de su condición de lector y olvida que Sartre, en su primer libro, Lo imaginario, dejó bien clara la distinción entre lo real y lo posible, y la confusión que significa la patología de la imaginación. En cambio, Merleau-Ponty se serena cuando se limita a hacer una declaración de principios acerca de su manera de entender la fenomenología en los antípodas, claro, de Sartre. La conciencia construye, pero tiene conciencia de estar explicitando lo que es ya verdad antes que ella. Continúa un movimiento que comenzó en la experiencia y es la experiencia todavía muda que se trata de llevar a la expresión de su propio sentido. Esta última frase es una cita literal de Husserl que Merleau-Ponty adopta y repite a menudo con delectación. También es brillante cuando pone la mirada del otro de Sartre a su intersubjetividad inmediata y dice: en el límite está el ser puro, natural, inmóvil, límpido misterio que limita y desdobla desde afuera la transparencia del sujeto, o que de pronto la solidifica y la destruye cuando me miran desde afuera. Contraposición irresoluble entre la relación humana como lucha de miradas de Sartre y la intersubjetividad de entrada de Merleau-Ponty, extremos sólo comprensibles, como veremos más adelante, desde el tertium comparationis de la interfacticidad.
Tal es el ajuste de cuentas que lleva a cabo Merleau-Ponty desde la tranquilidad académica del Collège de France, después de la espantada de la redacción de la revista. Pese a su virulencia y simplificación, el escrito publicado en las Aventuras de la Dialéctica tiene la virtud de trasladar claramente el enfrentamiento al plano de las ideas filosóficas. En tal caso, la divergencia se profundiza, pero se clarifica, pues, como añade Merleau-Ponty, la divergencia es así más profunda, puesto que no se refiere a los hechos, sino a la manera como se los percibe. La divergencia es entonces tan personal y tan general como es posible que lo sea, pues es filosófica. Para acabar, solo algunas perlas soltadas por el académico al calor de la requisitoria. La actividad absoluta del partido es la pureza del sujeto trascendental incorporado al mundo por la fuerza. O esta otra. Puesto que frente a frente hay hombres y cosas, dejemos los animales, por los cuales Sartre, como buen cartesiano, no debe preocuparse mucho, etc. O esta última. Usted, que es marxista, dice Sartre, debe unirse al Partido Comunista. En cuanto a mí, que le enseño también su deber de marxista, pero que por fortuna no lo soy, conservo toda mi libertad. Hagamos un pequeño alto para revisar el camino recorrido. Hemos visto cómo Sartre tiene desde el principio las ideas muy claras, las ideas filosóficas, tal vez podríamos decir demasiado claras, porque lo suyo es utilizarlas como esquema para lo que verdaderamente le interesa, escribir. Escribir siempre, hasta la ceguera final, o más bien, hasta que todo su ser se haya trasvasado en palabras. Por eso su obra maestra, aparte de su propia vida libre, es su autobiografía, que se llama precisamente así, Las palabras. Tiene claras las ideas, pero nunca se planteó un enfrentamiento explícito en el plano de las ideas con Merleau-Ponty. Aron observa que, excepto en una ocasión, Sartre rehuía el face a face de las ideas. Y además, cuando hubiera podido hacerlo, la muerte del rival le forzó a la revisión nostálgica de los hechos. En cambio, Merleau-Ponty, a partir de los hechos, que para él nunca son claros porque desbordan de sentidos incoados que hay que decantar, acabó frente a las distinciones tajantes de Sartre, planteando el enfrentamiento en el terreno de las ideas, como acabamos de ver. Pero en ese momento pasa a nuestro terreno, el de la actualidad. Queremos decir la actualidad de la fenomenología, desde la que podemos situar las posturas de los dos contendientes en tanto que complementos distorsionados. Estas deformaciones coherentes que afectan a los sistemas filosóficos proceden del punto ciego que tiene lugar en su cierre, cuando la idea central elegida polariza el resto de las ideas hasta la distorsión. En el caso de Sartre, la idea central seleccionada es la de libertad. En el caso de Merleau-Ponty es la de chair, carne, life. Ambas ideas, libertad y carne, fueron entendidas por ambos a partir de lo que ellos creyeron era la idea central de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Hoy en día, tras la publicación ordenada y el análisis sistemático en curso del legado de Husserl, está claro que la idea central es la de sentido. Tenemos, pues, que repetir el versus de Sartre a Merleau-Ponty, a esta nueva luz. La historia ya no nos vale. Pongamos un ejemplo para ilustrar este cambio de perspectiva. Tomemos un tópico de la época, el compromiso. Merleau-Ponty razona así: conciencia comprometida es conciencia encarnada, y lo contrario de conciencia encarnada es conciencia de survol, conciencia que sobrevuela a vista de pájaro.
y como la conciencia de Sartre es absoluta y translúcida y no encarnada, será una conciencia de Survol. Merleau-Ponty no repara en que cabe un compromiso distinto de la encarnación, que es la situación. La conciencia de Sartre es situada. Ser libre para Sartre es asumir necesariamente su situación, lo que no impide, sino que exige, como veremos, que la libertad sea absoluta, sin ser de survol. La oposición entonces se duplica y enreda por la simplificación que arrastra el prejuicio. Hay que cambiar la escala de referencias. Habrá que desmontar la estrategia filosófica de cada uno por relación a una idea nueva englobante. La estrategia de Sartre se articula en una tríada de ideas: ser, conciencia, ego, con el colorario de libertad. La estrategia de Merleau-Ponty se articula homológicamente en mundo, sujeto, conciencia, con el corolario de espontaneidad de la carne en quiasmo con el mundo. La idea que introducimos será la de sentido no intencional, y procederemos a la crítica que resulta. Como la filosofía de Sartre es básicamente una máquina de guerra, repasemos ordenadamente, primero, la relación de disociación que se da entre la conciencia y el ego, y después la disociación que hay entre conciencia y ser. La conciencia es la articulación de la tríada. El primer indicio de la disociación existente entre el territorio de la realidad, del yo, y el territorio vacío de la conciencia lo encontró Sartre en la imaginación. La imaginación posee una espontaneidad que escapa al control de la voluntad del yo. No dominamos el paso de lo real a lo imaginario. Lo imaginario salta solo, demostrando que no está sometido a una organización de la realidad que con él queda aniquilada. Mientras que el mundo se despliega en la coherencia de los objetos individualizados que se conectan y se nos aparecen, la imaginación no interviene en esa organización para nada, ni siquiera para anticipar el lado oculto de los objetos en la percepción, misión que cumplen las intenciones vacías. La imaginación es un absoluto irreal y todo lo que lo acompañe, espacio, tiempo, afecciones y sentimientos del ego, todo quedará afectado por ese coeficiente de irrealidad. Así pues, un objeto imaginado es una nada. Esta tremenda capacidad de anihilación nos pone en la pista de que la imaginación es la prueba palmaria de la espontaneidad absoluta de la conciencia, de su libertad. Claro que no habrá que confundir irrealización con confusión entre lo real y lo imaginario, entre lo real y lo posible, que sería una confusión patológica. Hay una patología de la imaginación y las patologías se inician en una disfunción de la imaginación. Pero no es patología, sino pura sensación de libertad el que mi yo asista a esa rebelión de la conciencia que como un viento insoportable me desborda, exhibiendo lo endeble de la unidad del yo y de sus posibilidades. En paralelo a lo posible, pero no deseable, patología, lo que sí se da siempre es un arrasamiento de la vida organizada en torno al yo por efecto de esa conciencia impersonal. Es esto la traducción sartriana a otro plano de la epogée de Husserl. El mundo queda desmontado por la conciencia y eso genera angustia. Que siga a pesar de todo habiendo siempre conciencia, incluso en el caso en el que hubiera desaparecido el mundo, sería equivalente a la angustia de un enterrado vivo. La conciencia sartriana es pues vacía, impersonal, espontánea, incondicionada y desde luego está armada con el instrumento feroz de la intencionalidad, que arrasa toda interioridad y proyecta en el exterior los objetos y el propio ego. En esto, lo que Sartre llamó
en su primer artículo de 1936, reconocemos la trascendencia del ego. El ego es, pues, también un producto de la conciencia que permanece disociado de ella. La conciencia dispone del ego para proyectar su propia espontaneidad, pero la espontaneidad del ego es algo degradado, bastardo. Así queda manifiesto lo que sugería la imaginación, que el campo de la acción de mi yo sobre el mundo, incluida su voluntad de organización e incluida la propia unidad del ego, está desbordado y anegado por ese exceso de una conciencia impersonal que es generación de libertad sobre y frente al mundo y al ego. Pese a que es una conciencia impersonal, no posicional, será sin embargo conciencia de sí, en la medida en la que ponga un objeto por mediación del yo. Ese es el efecto de la intencionalidad, la fuerza del vaciamiento de la conciencia hacia lo que no es ella. Pero no hay nada en la conciencia que sea parecido a una reflexión, en el sentido de una interioridad o intimidad. Y si no hay intimidad, tampoco hay nada parecido a una predisposición, sino que la intencionalidad nos planta de golpe ante cosas sin que sentidos ni afecciones me hayan motivado. La misma unidad del yo no está originada por nada que no sean las propias cosas con las que tropieza la conciencia en su apertura radical. Pasemos ahora a examinar la relación de disociación conciencia-ser. Si nada motiva a la conciencia en su expansión monstruosa, es que nada hay en el ser que le dé pretexto. El ser es opaco, oscuro, terrible e indiferente. Nada en él incita a la conciencia. Una conciencia absoluta y un ser indiferente hacen un ego inmotivado. Sería el ego un narciso estúpido si pensase que tiene el mínimo reflejo en el ser. Ya no digamos si, como supone Merleau-Ponty, además de reflejo hay un delicado trasvase entre el ego y el ser. Merleau-Ponty será un creído, un salud, un humanista provinciano, etc. Y no cabe duda de que, en el fondo, es eso, salud, lo que Sartre tuvo que pensar de Merleau-Ponty. Hay una existencia bruta que ni da razones ni atiende a razones. Hay un mundo inhabitable para el que todos están de más. Ante este tipo de disociación entre ser y conciencia y ese grado de indiferencia por parte del macizo del ser, está claro que no sólo la reversibilidad de la carne merleau-pontiana, sino todo proceso de formación de sentido, de Singebung, en la acepción fenomenológica actual, no puede tener lugar. Y también se confirma que el territorio del cuerpo interno, la fantasía, queda barrido. Precisamente el hueco que queda es el vacío de la conciencia sartriana. Y si, como experimentó Antonin Artaud en carne propia, el colapso del cuerpo interno significa la psicosis, el sujeto normalizado sartriano es un psicótico irredento. El propio Sartre tacha al sujeto de degradado, bastardo, pasivo, por relación a la actividad desbordante de la conciencia. Y los objetos, resultado de la expulsión de la conciencia contra el muro del ser, resultarán ser tan inertes como él, con el sentido que les fue adjudicado como una etiqueta. Si recordamos los ataques de Merleau-Ponty en las aventuras de la dialéctica, se confirmará que eran acertados, menos en un punto, cuando calificaba la conciencia de Sartre de sobrevuelo, de survol. Todo lo contrario, la situación irrenunciable impide que haya una perspectiva desde fuera, que sería una perspectiva cómoda y cobarde. Lo que queda claro es el objetivo de esta maquinaria filosófica, la libertad. Puesto que la conciencia desborda cualquier punto de vista del ego,
que será siempre restringido, puesto que el ego tiene una contextura endeble y puede fácilmente cambiar de disfraz, además de bastardo es travestido, el ego es un ser de compromiso que incluso solo funciona cuando no atiendo a él. La libertad, como idea filosófica fundamental resultante, no es propiedad del ego individualizado, sino de la conciencia a cuyo servicio está el ego. Y la libertad filosófica es precisamente esa misma destrucción del mundo y del yo que libera el campo trascendental vacío de la conciencia. Llegamos así al punto más agudo de la libertad sartriana. Somos libres, en último término, porque somos libres frente al sentido. Porque no hay territorio alguno de la conciencia donde se generen sentidos y cuando se genera, no se sedimentan. El sentido sedimentado haría sombra a la libertad. En ese punto, la interpretación forzada de Sartre dio de la intencionalidad husserliana un extremo. Solo hay sentidos intencionales que fijan los objetos en el ser como mariposas clavadas. Pero los sentidos no intencionales, aquellos que constituyen el parpadeo mismo de la conciencia en su origen, desde el fenómeno o la materia, son brutalmente tachados. El sentido no intencional es para Sartre la coartada suprema del salaud, del sucio, sal, desleal, que piensa que hay algo en la realidad que lo justifica. Iluso. Sartre ha realizado la proeza fenomenológica de plantear una conciencia vacía de sentido que en rigor es como un hierro de madera. Frente a esta tríada de ideas sartriana, ser, conciencia y ego, o sujeto, la estructura de ideas que articula la filosofía de Merleau-Ponty es la de mundo, sujeto, conciencia, independientemente de que la utilización de los mismos términos ego, conciencia, entraña alteraciones, lo importante es observar la inversión de los lugares ocupados. El lugar, luego lo denominaremos cuerpo interno, que en Sartre ocupa la conciencia, es ahora el del sujeto, y el lugar que en Sartre ocupa el sujeto bastardo y degradado, luego lo denominaremos cuerpo externo, es en Merleau-Ponty la conciencia reflexiva. Y frente al ser macizo, opaco y sin sentido, ahora se despliega un mundo rebosante de sentidos, que el sujeto intentará absorber en una ósmosis carnal, cuando se entrelaza su carne del yo con la carne del mundo en quiasmo íntimo. Veamos con algo más de detalle este dispositivo blando de Merleau-Ponty. El punto de partida es el mismo que el de Sartre, la intencionalidad, con un resultado inmediato semejante, el vaciamiento de la interioridad. Pero en Merleau-Ponty, no porque brutalmente la conciencia se vacíe ante los objetos ahí fuera, un campo trascendental donde los sentidos quedan barridos, sin sedimentación ni memoria, sino porque, al ser el ego un cuerpo, el interior y el exterior son inseparables. Je suis mon corps, dice Merleau-Ponty, como si estuviera oficiando un rito sacro. Yo soy mi cuerpo, es ya la afirmación de su primer libro. Y en el último, inconcluso, leemos: mi cuerpo está hecho de la misma carne que el mundo. Esta carne de mi cuerpo es compartida por el mundo. Si no hay en nosotros ni un solo reducto en el que el ser no penetre, lo que Sartre era apertura, vacío de la conciencia del ser, ahora será presencia en el mundo. Como decía antes, la misma noción de intencionalidad ha sido distorsionada en dos direcciones opuestas. Hay pues un sujeto, primer elemento de la tríada, que es cuerpo y que es prepersonal, que queda en su apertura carnal desbordado
por el sentido del mundo. Hay un comercio reversible entre el adentro y el afuera, entre lo visible y lo invisible, en el que se produce la desistencia del ser del mundo. Insistimos en que se trata de una subjetividad prepersonal que establece una relación espacial, orgánica, solidaria con el mundo, para subrayar esa pasividad del ego merleau-pontiano frente a la conciencia activa sartriana, siempre precedido por un sentido que simplemente trasvasa. Llega a ser tan gráfico como para decir: si yo fijo mi atención en una cosa, es porque ella me mira. Frente a la disociación sartriana, ahora hay un lazo, entrelazo, indisociable del sujeto prepersonal con el mundo. En ese nivel prepersonal del sujeto, homólogo de la conciencia impersonal de Sartre, no hay evidentemente distinción sujeto-objeto, ni distinción entre sujetos, hay una intersubjetividad de entrada. El ejemplo canónico es el de mi mano derecha que toca mi mano izquierda. Hay inversión entre tocar y ser tocado en una especie de reflexión de una sensibilidad universal, hasta el punto de que la misma reflexión se produce si yo doy la mano a otro. Serían las manos de un solo cuerpo. El otro, autrui, aparece por extensión de esta copresencia. Él y yo somos órganos de una sola intercorporeidad. El segundo escalón, homólogo del ego degradado sartriano, el individuo de la vida activa y consciente, es la conciencia, la que se despliega temporalmente. Reflexión consciente y personal, a partir del quiasmo espacializante de la carne. La conciencia se despliega en el tiempo, o bien constituye el tiempo, y el sentido ya dado se reelabora y explicita en esta temporalización. El tiempo es el fundamento y la medida de nuestra espontaneidad. Lo que en el nivel del sujeto prepersonal era un campo trascendental, anónimo, impersonal, universal, es lo que sedimentado constituye el horizonte de mi pasado, un horizonte de retenciones que evidentemente sobrepasa el pasado de la propia conciencia, porque es el pasado universal, lo adquirido por la vida. Pasamos pues así del nivel del ego impersonal, que era una intersubjetividad impersonal, anterior por tanto a una posible interfacticidad y en realidad menos personal que el ser mismo, al nivel de las conciencias individuales y los objetos. La tríada de Merleau-Ponty, mundo, sujeto, prepersonal, conciencia individual, se corresponde pues con inversiones a la tríada sartriana ser, conciencia, sujeto. Incluso en un rasgo fundamental, la degradación. Lo que en Sartre es la decadencia bastarda del yo desde el vacío absoluto y traslúcido de la conciencia libre, ahora es la degradación desde un fondo pleno de sentidos.